Buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. Me siento muy honrado de estar aquí. Quiero agradecer enormemente a la Confederación STES por esta gentil invitación para hablar sobre la educación en Palestina. Lo que enfrenta hoy mi pueblo, el pueblo palestino, es un genocidio televisivo, un precedente nunca antes en la historia. Despertamos todos los días en devastadoras imágenes en perpetrar esta matanza. Ocupa el resto de Palestina, los que representa 22 del resto que quedó de Palestina. Ese es el contexto histórico. Pero ahora, en este momento, está en curso un genocidio que es el primer genocidio en la historia donde se transmite en vivo y directo, en tiempo real, por sus propios víctimas. Eso no lo digo yo, sino también expertos de las Naciones Unidas. Hablando de la educación, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, 100 escuelas y universidades fueron destruidas completamente. 305 escuelas y universidades han sido destruidas parcialmente. 246 personal de la educación, se refiere a profesores y trabajadores administrativos, han sido asesinados desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Hablando de eso, no se puede hablar también de justificación del genocidio en curso, donde algunos países europeos o gobiernos europeos otorgan a Israel la falsa autodefensa. Y aquí me pregunto, ¿acaso robar cadáveres palestinos para robar sus órganos también se clasifica como autodefensa, como está haciendo Israel hoy? Autodefensa. Según el derecho internacional, la potencia ocupante tiene la responsabilidad plena de garantizar la protección civil de la población ocupada. Sabiendo que Gaza está ocupada y la ocupación en sí es un delito de agresión, la Corte Internacional de Justicia en 2004 dijo que es inaplicable el argumento de legítima defensa porque se trata de territorios ocupados. Somos el único país en el mundo y en la historia donde se le exige a la población ocupada proteger a la potencia ocupante. ¿Y acaso el pueblo palestino no tiene derecho a defenderse? Lo que voy a decir realmente es duro, pero ¿acaso violar a una mujer embarazada por un soldado israelí adelante de su familia en un hospital de Gaza, eso por parte del ejército israelí, eso también se clasifica como autodefensa? La verdad, los ataques del 7 de octubre no vinieron del vacío. Son décadas de ocupación que asfixia al pueblo palestino, dijo Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas. Aquí tengo muchas cifras para decir, pero gracias a Tino Burgos, que ha imprimido un informe, por favor, si no lo tienen, lo pueden pedir. Un informe se trata de los daños al sector educativo en Palestina y habla de muchas cifras, entre ellos 14.000 niños palestinos hasta el día de hoy fueron asesinados.
No vine a hablar de cifras, porque la cifra es larga y el tiempo es corto. Pero según los datos del Ministerio de Educación del Estado de Palestina, hasta el 16 de enero, 4.327 estudiantes han perdido la vida, 7.819 han resultado heridos, como resultado directo del genocidio en curso. Estos datos solamente hasta el 16 de enero. Teniendo en cuenta que hasta el día de hoy hay 14.000 niños palestinos que fueron asesinados, por lo cual se estima que esta cifra de 4.300 niños palestinos asesinados, estudiantes, ya se duplicó. Pero a todo esto, mientras los ojos están centrados en Gaza, hay otro genocidio a lo que se está cometiendo en Cisjordania. No voy a mencionar todas las violaciones sistemáticas por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino, pero algunos es la fragmentación de la comunidad palestina para imposibilitar la creación de un Estado palestino viable y continuo geográficamente. Hay agresiones diarias, el muro de apartheid, hablando de la educación, el muro de apartheid que construyó Israel dificulta la circulación de los estudiantes palestinos para ir a su escuela. Una escuela que debería ser a 5 minutos caminando para un niño le cuesta a veces 6 horas y en algunos checkpoints le puede costar la vida. Y hablando también de la educación, un dato muy importante, hasta 2019 la ocupación israelí ha emitido órdenes de demolición parcial o total a más de 42 escuelas en la área de Cisjordania. Es imposible desvincular este educacidio, lo llamo, que se perpetra hoy de la ocupación, de la colonización, de la apartheid y la limpieza étnica, y del genocidio que tiene como objetivo el pueblo palestino. Y también es muy importante para mí, personalmente incluso, hablar de la educación y lo que representa UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo. He nacido en un campamento de refugiados palestinos en el sur de Irán, por lo cual UNRWA fue el proveedor de mi educación infantil. Hoy no hubieras estado en este momento, en este espacio, sino gracias a UNRWA. Lo que hoy UNRWA recibe ataques sistemáticos por parte de Israel solamente porque provee la educación a los palestinos, a los millones de palestinos. Y el propósito israelí es muy claro. Primero, desmantelar la UNRWA significa desmantelar el marco legal, lo que es el Estatuto de Refugiados Palestinos y también el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares. También el otro motivo por parte de la potencia ocupante israelí es disminuir la capacidad de resistencia del pueblo palestino y sabiendo que la UNRWA significa a veces el único sostén para miles de palestinos y miles en sanidad y en alimentación en muchas ocasiones. Y el pueblo también, hablar de la educación, no se puede hablar del apartheid educativo. El apartheid en Palestina se vive en cualquier aspecto de la vida cotidiana de los palestinos, empezando desde la migración, desde incluso la sanidad. ¿Se acuerdan cuando hubo la pandemia del COVID? Cuando un colono israelí se vacuna, un vecino autóctono palestino no se vacunaba solo por el hecho de ser palestino, lo que se llamó en aquel momento apartheid de sanidad.
Hablando también personalmente, en términos de migración, hay un apartheid en Palestina, donde cualquier judío en cualquier lugar del mundo, solamente por ser judío, tiene el derecho de entrar a Palestina, entrar a Israel y tener la ciudadanía israelí. Soy refugiado palestino, nací en campamentos de refugiados en Líbano, como millones de palestinos. Hoy en día no pueden ejercer su derecho legítimo de volver a su tierra como refugiados. Compañero, espera la llamada. Ya tienes 10 minutos. Ya. Entonces, los palestinos diariamente sufren violación sistemática por parte del Estado de Israel, una violación a los derechos nacionales y humanos del pueblo palestino. Que la periodista israelí Amira Hatz escribió en 2015, donde dice: los palestinos están luchando por su vida en el sentido pleno de la palabra. Nosotros, los israelíes, estamos luchando por nuestro privilegio como una nación de patrones. En la crueldad plena del término, sos ocupantes, sos torturadores, sos carceleros, sos los ladrones de su tierra y de su agua, los expulsores, los demoledores de sus casas, de sus hogares y los cortadores de su presente. Y cuando optamos por la vía pacífica, primero optamos por la lucha armada para nuestra liberación nacional, nos acusaron de terrorismo. Cuando optamos por la lucha popular pacífica, nos acusaron de incitación. Cuando concurrimos a la legalidad internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar las prácticas israelíes, eso es señalar al intocable Israel. Cuando denunciamos a Israel por sus crímenes de guerra contra nuestro pueblo en la Corte Penal Internacional, nuestros interlocutores europeos nos decían: eso no va a servir. Netanyahu acusó, el primer ministro israelí, acusó a la Corte Penal de Justicia de antisemitismo. Pero como es muy corto tiempo, voy a terminar con un ejemplo de la lucha palestina diaria de un profesor palestino. Se llama Rafat al-Hariri, conocido como la voz de Gaza. Fue un académico palestino de 44 años, figura destacada de una generación de autores gazetíes que escribían en inglés para contar la historia de su territorio. Rafat al-Hariri fue asesinado junto con su familia el 7 de diciembre de 2023 en un bombardeo israelí en Gaza. Como profesor de la literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, compartió la riqueza cultural y literaria de autores como Shakespeare con sus estudiantes. Estas fueron sus últimas palabras: si debo morir, ese es un creador, es un educador apasionado que dijo: si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia. Si he de morir, que mi legado traiga esperanza, que sea un cuento. Y voy a terminar con esto hablando de las imágenes devastadoras, pero hay otras imágenes que vienen que nos dan esperanza. Venir aquí hoy también nos da esperanza. Una imagen de una niña buscando su libro desde los escombros de su casa destruida nos da esperanza. El profesor dando clase a los niños en el centro de acogida de los desplazados en medio de la amenaza del bombardeo continuo también nos da esperanza. La niña que hace sus tareas en una tienda de campaña en Gaza
Esto también nos da esperanza. Cuando una artista palestina ama en árabe significa la esperanza, hace murales en los muros de una casa destruida, nos da esperanza. Hoy, y como siempre fue, la educación para los palestinos es tan vital, tan amada como la tierra, como la vida misma. Paz para Palestina, paz para todo el mundo. Palestina vencerá, y nuevamente muchas gracias.